tal? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law, y estoy en un programa más de diálogos de Media Telecom con los principales líderes del sector de las telecomunicaciones en América Latina, ahora en el espléndido marco del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones que se celebra aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Y es un enorme placer, es un enorme gusto, un orgullo incluso, tener la oportunidad de compartir este programa ahora con el ministro David Luna, quien es el ministro de Telecomunicaciones, de Comunicaciones de Colombia. Muy bienvenido, ministro, a Media Telecom. Jorge, muchas gracias, muy emocionado, pero sobre todo muy agradecido por esta invitación y muy feliz de estar en México, en Cancún, en este maravilloso evento que estoy absolutamente seguro va a traer unas conclusiones espléndidas para el sector. David, yo quiero primero reconocer el enorme esfuerzo que Colombia ha hecho desde hace ya muchos años, a través de varias administraciones en el tema de las tecnologías de la información. Colombia se ha vuelto probablemente en el impulsor más devoto, más apasionado y más creativo en el diseño de políticas públicas digitales. Probablemente no tendríamos este boom latinoamericano de agendas digitales y de política digital, pero también de política regulatoria y de cuestionamiento a la implantación de todos estos temas digitales, si no es por el espíritu colombiano, a través ya de varios ministros y ahora en el caso tuyo que has entrado con una enorme pasión, fuerza y liderazgo también regional. Entonces, primero nos tienes que explicar qué pasó en Colombia, por qué, cómo encontraron este sustrato que además ha infectado a todos los colombianos. Cuando uno habla con los ministros, con la gente en la calle, en las ciudades, están absolutamente convencidos de la oportunidad digital. Bueno, yo creo que lo que logró Colombia es la aplicación de un principio filosófico muy claro, y es construir sobre lo construido. Tú lo acabas de señalar, es la suma de varios esfuerzos, es la suma de varias decisiones gubernamentales, pero también es la exigencia cada día del ciudadano a pie, que quiere una mejor conectividad para un mejor desarrollo. El presidente Santos recibió el país con apenas 200 municipios conectados con fibra óptica, ya ha llegado a 1078 municipios, prácticamente a la totalidad. Recibió el país con el 7% de las pequeñas empresas conectadas, hoy llegamos al 80% de esa conectividad. Apenas el 10% de los hogares se conectaba en 2010 con banda ancha, hoy estamos bordeando el 55%. Y teníamos 2 millones de conexiones, hoy llegamos a 12 millones y queremos llegar a 27 millones de conexiones. Eso tiene una explicación. Primero, un buen momento fiscal, donde se tomó una decisión política muy de fondo, criticada en ese momento, de invertir una gran cantidad de recursos en la generación de mejor conectividad. Construimos las grandes autopistas, previendo el gran tráfico que vendrá dentro de pocos años, para no cometer el mismo error que cometimos en el pasado en infraestructura, construyendo pequeñas autopistas, teniendo que ampliarlas en el futuro. Entonces, como tú lo dices, es una suma de decisiones estratégicas de muchos de mis antecesores, particularmente Diego Molano, a quien yo admiro y aprecio mucho, y a quien le agradezco haber tomado esas decisiones que nosotros hoy continuamos, pero de otros también que venían antes que él, que fueron estratégicos en fortalecer el sector. Mira tú, la ministra María del Rosario Guerra, quien tomó la decisión en su momento de construir una ley TIC de tecnologías de la información y las comunicaciones, que hoy en gran medida es un soporte legal para las decisiones. Y además ha sido muy interesante, David, porque en el caso de Colombia le apostó a la política pública. ¿Por qué señalo esto? En América Latina, técnicamente cada país decide qué diseño institucional crea. Por ejemplo, Chile tiene una subsecretaría de telecomunicaciones muy sencilla y eficiente. Hay un ministerio TIC en Colombia, hay un ministerio TIC en Brasil, en Colombia, en Ecuador, ahora tenemos un órgano regulatorio autónomo constitucional, pero la verdad es que ustedes, antes del tema de diseño institucional e incluso del tema regulatorio, fueron muy creativos diseñadores de política pública. Es decir, en manos del gobierno quedó
crear todos los temas de tabletas, de educación, invitar a los ministros de manera transversal. Ahora te escucho porque tienes también estas habilidades que tienen todos ustedes en los ministros TIC y los ejecutivos Telecom, de ser muy buenos comunicadores, de diseñar, de ser muy creativos. Y no paran con crear figuras. Está el tema de la promoción con los empresarios, ¿no? Las empresas TIC, los temas del TIC Confío, y van construyendo caminos paralelos muy complejos en muchas áreas. ¿Por qué primero le apostaron a la política pública antes que al tema, digamos, de diseño institucional o regulatorio? Que aparte les fue bien, o sea, es una pregunta positiva. Había que montar a todo el mundo en el bus. Había que montar a todo el mundo en la digitalización, había que pensar que evidentemente ese boom mineroenergético que vivió nuestro país y que fue fundamental para poder desarrollar esta actividad, pues tiene obviamente sus altos y sus bajos. Y había que pensar que tarde o temprano la tecnología iba a absorber la economía y iba a ser pieza esencial para el proceso. Por eso se diseña una política pública, creo yo, acertada, vuelvo y repito, con falencias tal vez, con temas que mejorar, pero una política pública que fortaleció también mucho al regulador. Nosotros tenemos tareas pendientes, nosotros tenemos una tarea pendiente, cuál es lograr que haya un único regulador en Colombia. Hoy tenemos un regulador de telecomunicaciones y uno todavía de televisión. Más temprano que tarde tenemos que unificarlos. Queremos que tenga autonomía nuestro regulador. El ministro sigue yendo a esa junta, pero ya con menos poderes de los que tenía anteriormente. ¿Para qué? Para que haya independencia. Estamos buscando lograr, obviamente, entender lo que se nos viene. Ya no solamente es conectar municipios, entregar tabletas, lograr mejorar condiciones, sino ahora es entender que la digitalización impacta en la agricultura, en la salud, en el transporte, en el turismo, en fin, en todos los sectores de la economía. Y lo más importante, que tú lo recuerdas y que hay que mencionarlo sin pena, la tecnología tiene grandes ventajas, pero también tiene riesgos. Y por eso trabajamos muy duro en TIC Confío para contarle a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, que hay riesgos, sin ningún tipo de temor, para ponerlos en el contexto. Entonces, yo creo que nuestro país ha aprendido de los países hermanos. Lo que hemos logrado con México, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico es fundamental. Así es. Queremos trabajar en un roaming internacional a 0 pesos, donde podamos demostrar que la hermandad se ve no solamente reconocida, sino significada en mejores condiciones para el ciudadano. Pero también tenemos otros retos, por ejemplo, la subasta de espectro, que va a ser un tema fundamental para que haya mejor cobertura. Será tal vez una de nuestras pocas oportunidades para llegar a los sitios donde no hemos podido llegar. La calidad sigue siendo, la competencia sigue siendo. Y hoy en día algo, pues que cada día se ve más, las luchas normales, lo vivió el DF entre los taxis tradicionales y Uber, los canales de televisión y Netflix. Todo esto que se está viviendo en estos momentos, que nosotros lo vemos como una posibilidad de desregular y no desregular en exceso. David, hay enormes éxitos que tiene Colombia, ya aquilatados y además reconocidos internacionalmente. Solo por citar uno, ¿no? En el tema de teledensidad móvil, 119 dispositivos móviles por cada 100 habitantes que recientemente acaban de llegar. Pero viene una nueva agenda, vienen nuevos retos que ahora tienes que abordar. Porque si bien es cierto que han logrado todos estos cambios, a lo mejor sin tener una regulación tan actualizada o un diseño institucional como el que quisieran, la verdad es que dio resultado. O sea, yo en ese aspecto no me pondría muy purista porque finalmente, como haya sido, las herramientas que tuvieron a su cargo y que tienes tú a tu cargo, les están funcionando. Pero vienen una reflexión legítima también que están ustedes inmersos, un diálogo entre distintos actores de lo que viene. ¿Cuál es esta agenda y cuáles son sus componentes? Muy importante lo que mencionas, porque efectivamente es un reto enorme, no solamente para enfrentar la economía digital, sino adicionalmente para prestar un mejor servicio. Por ejemplo, estamos en un debate en el ente regulador sobre la velocidad de la banda ancha. En ese sentido tenemos que tomar decisiones y determinaciones más allá, que obviamente sean debates evacuados en otras latitudes. Es un pendiente.
es un pendiente saber cómo equilibrar la necesidad del usuario versus los choques que se presentan entre sectores reales. En muchas ocasiones yo he señalado que es mejor pensar en desregular que en regular en exceso, para que el usuario tenga las posibilidades de escoger cuáles son los mejores servicios. Y vienen otros retos muy complejos que hacen referencia a la apropiación. Seguimos teniendo dificultades en nuestro país pese al gran aumento de la penetración, donde los ciudadanos todavía se abstienen de acercarse a la tecnología por distintas razones, entre otras por temor. Y eso es un fenómeno social que estamos tratando de abordar, no solamente llegándole a los alumnos, a nuestros maestros, sino a las familias, a través de algo muy sencillo que se llama el proyecto Redvolución, que es prestar un servicio social antes de terminar el último grado de colegio para lograr enamorar a alguien a la tecnología. En fin, son temas que evidentemente tenemos que enfrentar y que, vuelvo y te insisto, no tenemos fórmulas mágicas, aprendemos de otros países hermanos muchas veces y en otras veces hemos logrado innovar, nos han salido bien los temas, pero no quiere decir que haya riesgos. Yo no trato nunca de cantar victoria porque ahí es donde muy seguramente puede estar el punto de quiebre. Esto hay que ir viendo de qué manera logra uno acertar, obviamente teniendo las herramientas para hacerlo. Muy bien, David, y por último, es una característica de la política colombiana en ese aspecto, es el tema del liderazgo. Comencé nuestro diálogo reconociendo algo que es fundamental, que es esta enorme capacidad de comunicación que tienen ustedes, pero de comunicar lo que están realizando. Hay una comunicación muy eficiente de la política pública que diseñan, y eso habla de liderazgo. Varios países de América Latina han sentido su mensaje, ¿no? Sienten escuchan la voz del ministro de Comunicaciones cuando habla, ¿no? Se hace sentir en los foros internacionales, eres muy proactivo, participas en ante distintos tipos de audiencias nacionales e internacionales. Es una enorme responsabilidad el ser líder, porque hay que innovar, hay que construir, pero también es una enorme posibilidad de inspirar positivamente a la región. A mí me gustaría que nos des tu concepto de liderazgo y cómo te imaginas a tus pares o a la región desde esta perspectiva en términos de colaboración. A mí me gustaría que en mi país hubiera muchos más líderes que quisieran participar en lo público, muchas más personas que quisieran estar en los foros nacionales e internacionales representando ideas o participando en debates. Yo siento que en este tema de lo público, que digamos tiene mucho que ver con el periodismo, tiene una palabra central que es la responsabilidad. Más allá de lo que tú estés pensando, tú tienes que ser neutral en lo que informas. Y yo creo que esa es pieza esencial del gran periodismo. Un poco en lo público uno tiene que ser agnóstico en la toma de las decisiones que se vienen. Más allá de estar de acuerdo con una u otra empresa, lo que uno tiene que pensar es en lo que el ciudadano va a recibir como servicio y cómo brindarle el mejor servicio posible. Yo creo que esto del liderazgo es tan grande y tan pequeño que a veces es difícil de transmitir, de informar, pero lo único de fondo es que la pasión que sentimos nosotros por lo público lo hemos hecho tal vez porque hemos visto resultados en este sector de las tecnologías de la información. O sea, vemos cómo se están cambiando vidas. Insisto, nos falta mucho por hacer, pero ver que hoy en día hay unos pescadores en una zona alejada de nuestro país con una tableta que les llega la información del clima y de las corrientes, pescando más, saliendo menos a pescar, pues eso cambia por lo menos el norte y por eso le apostamos a ese tipo de decisiones. David Luna, pues ha sido un placer enorme haber platicado contigo, con el ministro de Telecomunicaciones de Colombia. Este es un programa más de diálogos de Media Telecom con los líderes del sector de las telecomunicaciones en América Latina. Muchas gracias, ministro, por la oportunidad de platicar contigo y nos encontraremos muy pronto y seguramente en los pasillos de este evento y en Colombia, que es un país que además quiero particularmente mucho. Muchas gracias a ti por esta invitación. Es la segunda vez que participo en este maravilloso programa y me he sentido siempre muy honrado y muy orgulloso de poder hacerlo. Gracias, David Luna. Muchas gracias a todos ustedes.